El, el infierno, vuestra nueva novela de Carmen Mola, ¿tendrán que leerlo para que se convenzan de que es una historia de amor? A ver, lo hemos dicho tantas veces que deberían estar ya convencidos. El infierno es una historia de amor. Nosotros queríamos hacer una comedia romántica. Y una cosa es que no nos haya salido comedia y otra es que no nos haya salido romántica. Entonces, el infierno es una historia de amor evidentemente de Carmen Mola, que no es lo mismo que una historia de amor de Corín Tellado, por decir un nombre, que con todo nuestro respeto, pues son distintas. Entonces, pero sí, el que lo lea va a darse cuenta de que es una historia de amor hecha de otra manera. Bueno, pero nosotros nos gusta desde La Bestia hacer la mezcla de géneros. Ahí mezclábamos el thriller con la novela histórica, con la novela picaresca, con la novela gótica de terror. Y aquí estamos haciendo thriller histórico de nuevo y estamos introduciendo dos géneros nuevos para nosotros. Por un lado, el folletín amoroso del siglo XIX, las novelas de Henry James, o de Jane Austen o de George Eliot. Y por otro lado, el western, porque tenemos una parte de los cimarrones que se escapan, los cazarrecompensas que van a por ellos, que eso te mete un poquito en el western en algunas páginas de la novela, que es algo súper refrescante para nosotros, entrar en géneros nuevos. Y la historia de amor para nosotros es un infierno más de los muchos que hay en esta novela. Son los infiernos amorosos los que se cuentan aquí. Y nos gusta eso, el del amor no correspondido, o el amor correspondido e impedido por las circunstancias, la posesión amorosa no deseada, los celos, el desamor. Todos esos infiernos nos ha gustado recrearlos. Madrid, Galicia, Cádiz, Sevilla y Cuba, ¿no? ¿Qué os lleva a Cuba? ¿Hay algo específico que digas, vamos a ir a Cuba? Sí, a ver, cuando nosotros empezamos a escribir sabemos todo, absolutamente todo lo que va a pasar en la novela, pero hay un proceso anterior que es cuando empezamos a pensar en la novela. Y cuando empezamos a pensar en esta novela, nosotros estábamos en Madrid, como Carmen Mola siempre está en Madrid, siempre hace historias en Madrid que tienen pequeñas incursiones, fuera casi de dominguero. Pero de repente estábamos escribiendo una novela, estábamos explorando el siglo XIX, habíamos hecho en 1834 La Bestia, que era un Madrid muy oscuro, con la muralla, con el cólera, con todo esto, y que era un Madrid que nos había quedado muy bien aquella reconstrucción y a la gente le gustaba mucho, pero nos encontramos con que 32 años después Madrid había cambiado. Y Madrid eran teatros, y Madrid era un parque de atracciones, y Madrid era actuaciones musicales, y Madrid era el teatro, el teatro de variedades. Toda nuestra novela sale en Madrid. El ayuntamiento pone unos rombos en la calle que dice aquí vivió no sé quién, aquí tal, y había un rombo que decía aquí estuvo el teatro de variedades, sede de los bufos madrileños. Y nosotros siempre que pasábamos por allí decíamos, ¿qué será esto de los bufos? Entonces un día nos pusimos a investigar y nos encontramos con que era un teatro donde se hacían unas obras muy distintas, unas obras casi de comedia, que se hicieron muy famosas en el Madrid del siglo XIX, y donde había un cuerpo de baile, unas chicas más procaces que las de los demás teatros. Siempre decimos que enseñaban el muslo, pero esto es falso, lo que enseñaban era la pantorrilla, el muslo no se llegaba ni por asomo. Y las llamaban las suripantas. Y las llamaban las suripantas porque la primera obra de gran éxito de los bufos madrileños se llamaba El joven Telémaco, y el cuerpo de baile semejaba a unas diosas griegas que cantaban una canción en griego inventado que decía suripanta la suripanta, y entonces la llamaban suripantas. Y a nosotros esto nos atrajo mucho y decidimos que nuestro personaje principal, nuestra protagonista, sería una suripanta. Claro, si tenemos una suripanta que es una chica frívola, que solo piensa en el baile, en hacerse famosa, en los aplausos, teníamos que ponerle enfrente a un personaje que fuera todo lo contrario, para que hicieran contrapeso, y nos inventamos a Mauro Mosqueira, el medio médico que le llama ella, que es un estudiante de medicina, que es un revolucionario. Y a partir de ahí echábamos a andar la historia de amor. Y cuando echas a andar la historia de amor te encuentras con que, vale, ya les hemos juntado. Ahora no podemos hacer que estén siempre juntos, se casen y sean felices. No, tenemos que separarlos. ¿Cómo separa Carmen Mola a la gente? Pues con
sangre, con asesinatos y con no sé qué. Se meten en un problema, en un hecho luctuoso y entonces tienen que huir. Y cuando nos planteamos dónde tienen que huir, estuvimos analizando sitios y entonces dijimos, hay un lugar que es lo mejor de España en ese momento, y lo mejor de España en ese momento es Cuba. O sea, cuando se dice el primer tren que hubo en España fue entre La Habana y Matanzas, es que Cuba no era una colonia, Cuba era una provincia. Y entonces nos vamos a Cuba. Y una vez que llegamos a Cuba y seguimos pensando en una historia de amor, nos encontramos con que en Cuba hay esclavitud. O sea, estamos a mitad del siglo XIX, en la mayor parte del mundo se había prohibido la esclavitud, pero España la mantenía en Cuba. Y entonces empezamos a explorar el tema de la esclavitud. Y claro, ya dijimos, esta es nuestra novela, a esto le ponemos nuestras cosas de Carmen Mola y es nuestra novela. Y por eso nos fuimos a Cuba y por eso hemos disfrutado de estar en Cuba, porque allí hemos encontrado la verdadera historia del infierno. Tenemos a esta pareja, Leonor y Mauro, que son la pareja protagonista de esta historia de amor. Un hecho les lleva a Cuba y en Cuba pues ambos terminan en lo que se denominan los ingenios, en posiciones opuestas, ¿no? Dice la novela, lo que ocurre en los ingenios se queda en los ingenios, ¿no? Entonces yo quería preguntaros si os ha sorprendido mucho esos ingenios. Vamos a cambiar el orden. Bueno, sí que nos ha sorprendido lo más básico, y es descubrir que España era una potencia esclavista en el siglo XIX, porque eso no lo sabíamos. Y creemos que la gente no lo sabe. No sabemos si esto es un poco de sentimiento de culpa, un blanqueamiento de las familias poderosísimas que aterrizaron en España después de la independencia de Cuba. Fortunas establecidas basadas en los esclavos, o es pura ignorancia, no lo sé, pero no lo sabemos. Y eso es lo que a mí es lo que más me sorprendió, descubrir que España mantenía un régimen de esclavitud en la provincia de Cuba, y también saber que hubo esclavos españoles, hubo esclavos gallegos allí, gallegos, algún asturiano e incluso algún leonés. Que viajaban bajo la figura del colono asalariado con la promesa de un futuro próspero, de escapar de la hambruna de España de esa época y de la miseria, y quizá con las fantasías de volver como un rico indiano, ¿no? Como pasaba tantas veces. Y con lo que se encontraban es con un régimen de esclavitud, porque una vez allí tenían que devolver el dinero del pasaje, del pasaporte, de la estancia, etcétera. Nunca pueden enjugar la deuda y tienen que trabajar las 16 o 18 horas al día, exactamente lo mismo que los africanos, bajo el mismo régimen, el mismo horario y todo. Son esclavos. Eso le pasó a varios gallegos, a 1500 gallegos, y eso yo tampoco lo sabía. Entonces, eso es lo más sorprendente, es decir, que cerca lo tenemos y que poco sabemos de esto. Tampoco hemos cambiado mucho, viendo como lo que ocurre hoy en día con las mujeres de... No, el reflejo es directísimo. Con la trata de personas con fines de prostitución es lo mismo, es directísimo. Y ya si nos ponemos un poquito más allá, hay otros regímenes de esclavitud en la explotación laboral de los inmigrantes que trabajan en el campo en España, o en los niños indios que están en un sótano haciendo camisetas. O sea, la esclavitud sigue existiendo hoy día, bajo otras formas, algunas aceptadas por nosotros, por todo el mundo, sin grandes aspavientos, y otras no aceptadas, pero que, como la trata de personas, ¿no? Las prostitutas, en las redes de prostitución. Y en cuanto a los títulos, es verdad que nos gustan los títulos, bueno, últimamente al menos tenemos títulos breves y contundentes, pero La Bestia, El Infierno, Las Madres, La Nena, estas últimas la verdad es que van todas con ese título breve y contundente. Nos gusta que suene así. Desde el principio nos va muy bien El Infierno de Carmen Mola, y también nos gusta que los títulos sean polisémicos. Era algo que pasaba mucho en La Bestia, ¿no? Que había muchas bestias dentro de la novela, y es algo que pasa también en esta novela. Hay muchos infiernos. Hay uno muy real, que es ese ingenio de Oriente de Cuba, donde pasa algo y que parece que es el infierno, ese propio manuscrito que se llama
el infierno, pero luego hay muchos infiernos en la novela, desde el de la esclavitud, que es el más evidente, ¿no? La desigualdad social, y luego también el infierno del amor, ¿no? El cómo los personajes de Mauro y Leonor pues, van padeciendo diferentes tipos de infiernos amorosos, ¿no? Desde la separación, los celos, el amor forzoso, digamos, que tiene que padecer Leonor con Cándido. Ahí hay una serie de infiernos. Y entonces nos gusta mucho eso, que de repente el título que sea sencillo, que sea claro, pero que a la vez albergue un montón de significados. He tenido la sensación, leyendo la novela, de que como país nos quedábamos atrás en el contexto histórico. ¿Vosotros habéis tenido esa sensación también? Bueno, España en el siglo XIX, tú piensas, y que quizá es uno de los motivos por los que no conocemos casi la historia de España en este siglo, tú piensas que empieza el siglo XIX siendo un imperio y lo acaba siendo un actor de segunda. O sea, empieza el siglo XIX con posesiones en América, con todo tipo de... pues todavía le pertenece absolutamente toda América, todavía no ha habido ni una sola independencia, las primeras son en 1800, bueno, coincidiendo con la invasión napoleónica, y al acabar el siglo tiene, en el año 98, pierde lo último que tiene, pierde Puerto Rico, Cuba, Filipinas, las islas de Guam y todo esto. Entonces es un siglo donde España se despeña por completo. No es que no estuviera al ritmo de los demás, es que estaba en un ritmo muy inferior al de los demás. De repente lo único que le queda al acabar el siglo es una guerra en Marruecos. O sea, ni siquiera Marruecos consigue tenerlo como la antigua potencia que ha sido. Entonces, yo creo que el siglo XIX es un siglo completamente desperdiciado en España. Pero vamos, eso yo no soy historiador, yo simplemente es la sensación que tengo leyendo toda la documentación que vamos leyendo para ir escribiendo las novelas y viendo el resultado. O sea, después supongo que habrá elementos que digas esto es así por tal, esto es así por cual, pero mientras otros países tenían una revolución industrial que tenía sus cosas malas, pero también había una cierta evolución de costumbres, de lucha de los trabajadores para liberarse. En España sigue existiendo el caciquismo, sigue el campo completamente primitivo, no se desarrolla la industria, deja de entrar el dinero que viene de las colonias y entonces, o sea, es un siglo desperdiciado, en mi opinión. Después me vendrá un historiador y me ensuciará la cara, pero en mi opinión no es una idea, o sea, no es una sensación, es que es así. Que España ha perdido el ritmo de la evolución y que no sé ni siquiera si lo hemos recuperado, ¿no? De la postración, claro. Sí, es que acaba el siglo con la postración, claro, que así se llama como históricamente, y efectivamente Tocándolo por medio deprimido, vamos. Arrancamos con una invasión, que sufrimos con la postración de las colonias y un desánimo general de la gente, no solo la postración, como una sensación de país. Hay una cuestión posterior que es la Primera Guerra Mundial, que yo lo sé porque he escrito una novela sobre eso, pero que dices, ¿por qué es España neutral? ¿Porque está convencida de que tiene que ser neutral? No, es neutral porque solo tiene 30 balas para cada cañón, claro. Mientras los franceses tienen 3.000 y no les llega. Entonces es que nos habrían invadido, habríamos declarado la guerra a las 10 de la mañana y a las 12 ya estaríamos invadidos. O sea, entonces, y eso es consecuencia de todo este siglo. A mí me da la sensación de que es como este rollo de todos los países tienen crisis, ¿no? Tú piensas en la crisis la que hace caer el muro de Berlín o una crisis en Estados Unidos económica o lo que sea, pero que son unos añitos. España se pegó un siglo de crisis, que es todo el siglo XIX, sí. Una gran crisis. Yo he estado leyendo el libro, la novela, la he terminado, y algo que me ha ocurrido es que ocurren tantas cosas y pasan tantas cosas en la novela
que constantemente estaba intentando ver si eso realmente había ocurrido de verdad. Entonces, os quería preguntar si hay mucho de ficción en la novela o hay también temas en los que os habéis basado porque han ocurrido de verdad. Venga, Agustín, contesta tú. Ahora me toca a mí, lo siento. Hay mucha realidad en la novela, mucha. Evidentemente toda la trama central que nosotros contamos de Mauro y de Leonor es pura ficción, y los asesinatos que se están produciendo en Cuba son también pura ficción. Pero o habrá como desajustes de un mes arriba, un mes abajo, un año para acá o para allá, ¿no? Pero luego hay muchísima realidad. Nosotros, no sé, desde el Teatro Variedades, esa obra de teatro es una obra de teatro real. La canción de las Suripandas es una canción real. La descripción que hacemos del levantamiento de San Gil también es una descripción real que viene sacada de Pérez Galdós, que era el que escribió justo ese levantamiento. Y luego hay muchos otros elementos. El personaje de Arderius, por ejemplo, del que hablamos, es un personaje histórico. La obra de teatro que trabajan en Cuba, La Flor de la Calabaza, también es una obra real que se estaba representando en La Habana en ese momento. Nosotros intentamos que, sin volvernos locos, ¿no?, pero que todos los elementos con los que vamos jugando sean reales. Toda la descripción que hacemos de la vida en Los Ingenios, aunque parezca que Carmen mola y que se nos ha ido la olla, no es así, es verdad. O sea, el día a día en el ingenio eran 17, 18 horas de trabajo. Si te portaban mal te daban latigazos y si te portaban muy mal te metían en el cepo. O sea, todo eso es real, los cimarrones, los rancheadores. Esto que parece como, antes lo decía creo Antonio, ¿no?, que parece como una novela del Far West. No, era real, todo eso está bastante documentado. Entonces intentamos que todo lo que envuelve, todo ese gran decorado que envuelve la historia de nuestros personajes, sea lo más ajustada a la realidad posible. Me ha gustado mucho el guiño de los chinos, porque sí es verdad que ya había leído yo que Cuba no tiene chinos porque no llegaron a aguantar el esfuerzo del trabajo que les suponía y que al final terminaban... Sí, es muy curioso porque además mientras los africanos trataban de fugarse, los chinos simplemente les entraba una melancolía tal que se suicidaban, y hay veces que se suicidaban en masa, o sea, no de uno en uno, que nosotros ponemos ahí otro que se ha guindado, ¿no?, otro que se ha colgado, no. Yo he leído descripciones hasta de, bueno, lo de los chinos que se cuelgan de su propia coleta, eso lo hemos leído muchas veces, pero leí una vez de uno que se fue a la orilla del mar, se tumbó allí y se dejó ahogar mientras la marea subía. Que dices, pero qué barbaridad, qué manera de morir, ¿no? O sea, y era porque no soportaban la humillación, además de verse convertidos en esclavos cuando ellos habían ido a trabajar. Sí, había una cosa que a diferencia de las plantaciones americanas, el mundo de la plantación del ingenio en Cuba físicamente era muchísimo más exigente que las plantaciones. Es decir, por eso se llevaban muy pocas mujeres, porque no podían trabajar. Estás hablando de 18 horas de trabajo, ¿a qué temperatura? A temperatura imposible. De 50 grados de temperatura más la humedad. Entonces lo normal es que la gente muriera trabajando. Lo más normal es que la gente muriera. Por el trabajo físico... Por eso había que seguir llevando esclavos, o sea, porque los americanos todavía podían hacer que tuvieran hijos entre ellos. Pero aquí es que se morían. Y hay un personaje, disculpa, ya concluyendo, hay un personaje en la novela que es un poco quizás el narrador o el que va recogiendo en sus escritos todo lo que ocurre, que es Pardiña, ¿no? ¿Os sentís vosotros Pardiñas con esta historia? Nos sentimos Pardiñas. Bueno, Pardiñas es como el escribano, ¿no? Quien lo cuenta en realidad es... bueno, esto es un poco spoiler, en realidad, porque la verdad no se sabe, pero bueno, que lo cuenta en realidad es Timoteo. Bueno, no, yo no me siento ese personaje. Me gusta Pardiñas, me gusta ese escritor gruñón y borrachín y bueno, eso me gusta, y que proclama mi hambre es mía, con esa dignidad. Me gusta ese señor, ese sí. De Timoteo solo sabemos que es el testigo del demonio y de lo que sucede en ese lugar, en el infierno, en ese lugar de Oriente, y no, el personaje, lo único que es un hombre atormentado, lleno de culpa, ¿no?
difícil identificarse con alguien así que ha visto el demonio y que simplemente lo cuenta, pero como dejo testimonio de mi propia cobardía y de los horrores que vi, ¿no? Por saber si vosotros también con esta novela os sentís Pardiña en el sentido de decir, hemos reflejado lo que ocurría en aquella época y lo dejamos como testimonio, ¿no? Bueno, en ese sentido no está mal visto, ahí se te podría dar la razón, porque nosotros no hacemos novelas de tesis, ni queremos atizar conciencias ni nada parecido, pero ya el hecho de elegir un tema y reflejarlo, hay algo ahí ya de intención, ¿no? Yo le habría dado el papel a Leonor, me habría dejado de tonterías, se habría cobrado y ya. Bueno, oye, pues nada, pues muchísimas gracias, al final ha sido Muchas gracias. entretenido.